Yo creo que ese es el punto más delicado de todo esto y yo creo que todos los esfuerzos a nivel político y de regulaciones, a niveles institucionales, tienen que ser cómo damos acceso a todo el mundo de forma igualitaria. Eso es lo que me parece a mí algo que es ultra positivo. O sea, una educación está disponible en teoría 24/7. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Ahora Podcast. Como siempre, Rubén y mi persona Armando los vamos a estar acompañando en esta conversación que esta vez nos entusiasma muchísimo porque es un tema que ambos disfrutamos, ambos estamos súper apasionados, que es la educación. ¿Cómo impacta el AI en la educación? Ujú. Cuando estábamos preparando este episodio, dijimos, bueno, pero la educación es un tema muy amplio, hay diferentes puntos de vista, hay diferentes sectores como educación para la vida profesional, educación para nuevos trabajos, nuevos empleos, educación para los niños y los jóvenes, tu deber o tu nuevo rol como educador, etcétera, etcétera. Entonces, como esto es tan amplio, decidimos dividirlo en diferentes capítulos, en diferentes Ujú. episodios, comenzando hoy con algo que seguramente a todos nos preocupa, nos gusta, nos da miedo. Es como ese mix de sensaciones, que es como en esta nueva generación educamos a nuestros hijos. Ujú. Yo personalmente en este momento tengo un bebé y yo digo, bueno, ya, esta inteligencia artificial está ocupando un espacio gigantesco. ¿Cómo es la nueva manera de educar? ¿Cuál es el nuevo rol en las aulas de clase? ¿Cómo nosotros debemos tenerlo? Hay Ujú. lugares donde se ha prohibido el uso de ChatGPT, donde completamente eliminado en las escuelas. Hay otros lugares donde los promueven. Entonces vamos a discutir un poquito de esto y al final, como siempre, le vamos a meter en nuestra parte de estos temas éticos, ¿no? De en cómo esto, cuáles son las desventajas, cuáles son las desventajas y verlo desde una perspectiva ética hacia el futuro. Entonces, como verán, es un episodio bastante interesante. Les invito a suscribirse dándole el botoncito aquí de suscribir para que estén atentos también a nuestros próximos episodios, donde no solo vamos a hablar de la educación en el ámbito escolar, sino también en el ámbito profesional, de, bueno, todos los días Claro. nosotros necesitamos educarnos, cómo utilizamos estas herramientas. Entonces, bueno, sin más que comentar, vamos a entrar de una vez al tema y suscríbanse. Sí, claro, yo creo que lo dijiste bien, Armando, y es el tema de dividirlo en varias partes. Creo que por eso va a quedar bien dividido en varios episodios, porque creo que el que vamos a hablar hoy es el que puede preocuparle a padres como tú. Padres, bueno, tu bebé ahorita no tiene, no está yendo al kinder, no está yendo quizá a primaria, no está yendo a secundaria, como decimos aquí en México, ¿no? Pero, ¿qué ocurre, o sea, con todos esos padres que empiezan a tener sus hijos ya utilizando inteligencia artificial para ayudarse con la tarea? Lo que hemos hablado tú y yo siempre aquí en nuestros episodios es que la inteligencia artificial la vemos como una herramienta para facilitar nuestras, valga la redundancia, nuestras tareas, ¿no? Y al final, estos niños, estos adolescentes, quizás hasta adoptan más rápido esta tecnología, precisamente porque son esta generación que ya nacieron con el Ujú. Internet de alguna manera, o sea, ya están un poquito más familiarizados con todo esto. Nosotros todavía nacemos previo al Internet, o al menos durante el Internet. Entonces, lo que yo quiero de alguna manera conversar contigo en este episodio es que cómo estos, o sea, cómo debemos acercarnos o cómo debemos acercar a nuestros hijos o a estudiantes, porque pueden haber educadores que nos están escuchando, cómo acercamos a nuestros estudiantes a adoptar de manera responsable el uso de la inteligencia artificial, no solo mediante ChatGPT, sino que hay otras herramientas también ya más focalizadas a la educación y en mi opinión creo que nuevamente potencia al estudiante, potencia a ese niño que quiere entender mejor matemáticas, quiere entender mejor acerca de, no sé, 100 años de soledad. Todo eso creo que, en mi opinión, y vamos a ver qué opinas tú y vamos a ir conversando, creo que potencia al individuo, potencia al niño, potencia a la niña, potencia al estudiante. No sé cómo lo ves tú. No, sin duda. Yo quería comenzar definiendo como el status quo, a ver si te parece.
e ir definiendo el estado actual. Y contando un poquito de la historia de la educación, porque Sí. si nosotros vemos los avances, algo que nosotros vemos casi estático, entre comillas, es la manera de educar, ¿no? Probablemente tú le digas y veas a tus abuelos de cómo percibían la educación y bueno, normalmente era ir a un salón de clase donde Ujú. estaba un profesor, Correcto. impartía conocimiento, tú anotabas en tu cuaderno, te preparabas para una serie de exámenes e ibas pasando de niveles, ¿no? Es como la educación tradicional. Yo creo que lo primero que cambia en este momento, y antes de hablar de toda la parte tecnológica, es cómo Ujú. nosotros debemos ver la educación y cómo debemos ver las aulas de clase. Yo creo que nosotros vamos y estamos pasando de ya ir a las aulas de clase a donde el profesor es la información, es el Ujú. centro de La información y yo fuente de la vengo, verdad. ujú, exactamente, y yo vengo a absorber toda esa información que me dice el profesor a un lugar donde este profesor ya no juega el rol de la información, de la fuente de la verdad, sino que juega como un rol más de facilitador. Porque ahora el acceso a la información es totalmente distinto. Es decir, este Exacto. profesor no está para competir contra cualquier modelo de inteligencia artificial donde tú puedes adquirir cualquier pregunta en segundos, ni tienes la capacidad de saberlo todo como lo puede saber un modelo de estos. El profesor lo que viene a hacer es ese guardián de poner esas riendas y esos lineamientos Exacto. para facilitarte. Entonces, Esos rieles, ¿no? yo creo que la primera evolución viene allí, cambiar esa metodología de, bueno, solo información a un rol de facilitador. Y comenzando desde allí, es que nosotros podemos entender todos los cambios que van a venir justamente con la parte de la inteligencia artificial. Algo que me gustó mucho, Armando, el tema que mencionaste hace un ratico fue que la educación tradicional es ir a un salón de clases, a un aula, a un lugar físico. Entonces, lo que ocurre es que, no sé, ese profesor, por ejemplo, tú y yo nos educamos en Venezuela, seguramente fuiste a un colegio que tenías 40 estudiantes para un solo profesor, o más, o sea, bueno, en promedio 40 estudiantes, 30 estudiantes por profesor. ¿Y eso qué hacía? Pues bueno, el profesor hablaba para toda esa audiencia, esos 30 40 estudiantes, quizá no captaba o ese mensaje no calaba de manera eficiente para Armando, o sea, o sí calaba para Armando, pero no calaba también para Rubén. A mí lo que me gusta de toda esta nueva tecnología de inteligencia artificial, y por eso es que yo te vengo con esta visión optimista pues bonita de cómo ahora esto va a mejorar la educación, y es porque ahora cada estudiante tiene su personalización, ¿no? Esa educación personalizada a como cada estudiante le sirve mejor. Y bueno, imaginando que tienes internet disponible siempre, técnicamente también tendrías tú disponible ese profesor, ese tutor personalizado cuando quieras o cuando necesites. Entonces eso es lo que a mí me da como ganamos más de lo que estamos, no sé si perdiendo, pero hay mucho que se está ganando. Sí, como van a ver en la gráfica que voy a compartir ahora en la pantalla, eso justamente que dices lo estudió Benjamin Bloom hace unos años. Como pueden ver en la gráfica, cada vez que nosotros tenemos un tutor personalizado, el nivel de conocimiento aumenta. Es decir, Ujú. tenemos estudios donde determina de tener un tutor uno a uno, incrementa el nivel educativo del estudiante. Claro, en 1984 decías cómo esto es posible. O sea, yo no puedo tener un profesor por estudiante porque se vuelve completamente inviable. ¿Ok? Él lo planteaba, discúlpame Armando, él lo planteaba como un problema. Él Sí, lo planteaba, esto es un problema, o sea, no es posible que él demostró que a raíz de eso se puede mejorar las capacidades de un estudiante y eso lo ponía como un problema porque en 1984 no podías tener un tutor por estudiante. exactamente. Pero ahora que estamos en el nivel de la ultra personalización, ya esto es posible, ¿no? Ya tienes este compañero que esta es inteligencia artificial que de nuevo, junto con el rol del profesor, que ahorita cambia a ser más un facilitador, un Sí, guía en toda esta materia, es donde esa combinación se vuelve extremadamente poderosa. Yo estoy seguro que le preguntamos a cualquier persona que nos está escuchando de cómo prefiere la educación de sus hijos y te va a decir seguramente lo más personalizada posible. es correcto. Y esto es donde nosotros estamos yendo en el nivel del AI. A ver, y si ves nuevamente
o lo que mostrabas en la gráfica, resulta que son campanas de Gauss, ¿no? Entonces lo que haces es que mueves toda esa media, la mueves más a la derecha, entonces efectivamente el individuo se hace excepcional, o sea, que hace una campana de Gauss, todo lo que está, si estás midiendo hacia la derecha, pues lo que está a la derecha es lo excepcional y eso precisamente hace que con esta educación personalizada individual, un tutor individual, pues precisamente, y además, nuevamente, vuelvo al punto donde te decía, Armando, si tienes una conexión a internet siempre disponible en tu casa, que eso desafortunadamente no ocurre en todos lados ni en todos los países, pero imaginándonos que ese es el caso, pues eso hace que tú tengas una educación personalizada cuando quieras. O sea, no sé si nosotros hay personas distintas, ¿no? Hay personas que les resulta mejor o están más enérgicas en la mañana, hay personas que están más enérgicas en la noche, entonces, no sé, estudiantes, niños que son más propensos a educarse en las noches, pues les puede servir en lugar de que sea siempre en las mañanas de 8 de la mañana a, no sé, a 12 del mediodía. Eso es lo que me parece a mí algo que es ultra positivo, o sea, es una educación está disponible en teoría 24/7. Sí, y ahí es donde también el uso de los modelos ya da un nivel un poco más avanzado como universitario, no tanto para los niños porque capaz no tienen esa posibilidad de elección o de entendimiento, es donde tú empiezas a utilizar modelos según tu conveniencia. ¿Okay? Tú Ujú, tienes ChatGPT hoy, donde esto es una herramienta que es por ti. Tú decides cómo utilizarla. Si tú quieres, le dices, dame la respuesta y él simplemente te da la respuesta, o lo puedes ujú, usar como ayúdame a descubrir la respuesta. En- exactamente, yo leía exactamente. hace poco un texto que me pareció súper importante y es que hay diferentes niveles de usuario. Nivel uno de usuario es hazme un resumen de esto, copia, pega Ujú, y lo pones en tu informe, ¿ok? Ahí el aprendizaje fue completamente nulo, pero ujú, después si tú quieres subir como de nivel, tú puedes decirle, escribí este texto, por favor rétame estas ideas. Y ahí es sí, donde tú de verdad vas teniendo el potencial de este tutor. Y para esto, ya justamente con este rol de facilitador, es que están saliendo herramientas que justamente ya te permiten no solo no solo no te dan la respuesta, sino que te ayudan a encontrarla. ujú, Un ejemplo de esto muy famoso, que es la unión de OpenAI con una plataforma que se llama Camingo, ujú. básicamente es una herramienta justo para aprender. Si tú le quieres Educación. decir a él, mira, dame la respuesta de esto, él no te va a dar la respuesta directamente, sino te va a decir, vamos a deducirla juntos, vamos a entender por qué, y va a ser un tutor que a diferencia de las personas, y esto es súper importante también, tiene infinita paciencia, ¿no? Este tutor tú le puedes preguntar 300 veces y Exacto. decirle, no entiendo, y él te va con infinita paciencia a responder. Entonces ahí es donde tú empiezas a tener esta personalización y esta conexión uno a uno con un tutor que realmente agrega valor, ¿no? Es clave lo que acabas de decir, lo de que este modelo no se va a cansar de responderte y te va a encontrar nuevas maneras de responderte lo que le preguntaste. Y a mí me gusta mucho Camigo por eso. Es la herramienta, como acabas de decir, bueno, para que también la audiencia de alguna manera conozca, Camigo utiliza GPT-4, que es uno de los modelos que ha desarrollado OpenAI. Entonces, pues la audiencia puede decir, pues, ¿cuál es la diferencia entonces de utilizar ChatGPT a Camigo? Y lo que te da Camigo es eh, o esta, este método de razonar contigo. No te va a dar la respuesta, sino que te voy a ayudar a razonar la respuesta, ¿no? Hay un caso ahí un caso, bueno, uno de los casos de uso que me encanta es cuando, imagínate que se le pregunte a un estudiante, se le pregunta al estudiante, ¿qué crees que estuvo pensando Don Quijote cuando veía los molinos o los gigantes, ¿no? Imaginándonos que estábamos hablando de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y todo esto de Cervantes. Entonces, este modelo o Camigo, si lo quieres llevar así, se pone en el rol de Don Quijote y empieza a hablarte como Don Quijote y te responde como Don Quijote. Entonces, ya estás hablando con el personaje, ¿no? O sea, imagínate que bueno, el modelo toma ese rol, ¿no? Y tienes esa conversación y empiezas a debatir, porque uno de los métodos más efectivos para aprender es debatir,
y tú debates ya con el mismo personaje, ¿no? De un libro, pues, como es Don Quijote. Entonces, y así con otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, que hables como dije ahorita, 100 años de soledad y empieces a hablar con uno de los personajes de Altagracia. O sea, no sé, toda esa parte es lo que yo creo que tiene valor, herramientas como Camigo, que Ujú. son hechas para educar y no es precisamente hablar con un prompt de ChatGPT, un chatbot donde tú empieces a hacer preguntas y le das un rol. Eso también es positivo, pero creo que Camigo está diseñada o hecha para educar y, como dijiste hace rato, razonar, ayudarte a razonar la respuesta. Tal cual, tal cual. Ujú, Y seguramente nos están escuchando y nos van y hay muchas personas diciendo, no, pero estos modelos se equivocan, esto no siempre tiene ujú, respuesta, le pueden escribir algo malo. Eso lo vamos a tocar en unos minuticos. Y antes de ujú, tocar ujú. justamente ese tema, algo que nosotros queremos darle como bonus y de preparación justamente a este episodio es que Rubén y yo le vamos a compartir un manual aquí, un notebook, ¿ok? Que es Ujú. otra plataforma de Google justamente para estudiar, con la que nosotros preparamos este episodio. Es decir, ahí nosotros colocamos todo el contenido y nos ayudó a preparar justamente este episodio. Entonces se los queremos compartir a ustedes para que de primera mano puedan ver cómo cambia justamente la educación y cómo la podemos hacer mucho más rápida, ágil, entretenida, toda esta parte. Entonces, clic aquí abajo y se lo vamos a regalar como un bonus extra de cómo nosotros utilizamos el AI justamente para preparar Sí. los episodios. Es una Eh, herramienta muy poderosa, perdón, Armando, una herramienta muy poderosa. La hablamos en uno de nuestros episodios de cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial en el trabajo. Esa es muy, muy poderosa porque te permite hacer mucha investigación de manera muy rápida, muy ágil. Yo hablaba con un amigo que está haciendo su maestría en economía y Notebook LM le cambió la maestría por completo. Y yo me imagino yo haber tenido eso para hacer mi tesis, para mi escuela, mi universidad y todo ese research, investigación de citas y todo eso, Notebook LM lo hace, es una de las mejores herramientas, o las herramientas de las que más me gusta de educación es Notebook LM. Adelante, perdón, Armando. no, y volviendo justamente al tema en las universidades, bueno, ya estamos a un nivel universitario, ya estamos aprendiendo justamente, bueno, todos los conocimientos que nosotros queremos adquirir para implementarlo al ámbito laboral. Oye, ¿cómo hacemos con esta herramienta? Y bueno, Ujú, básicamente casi todos estos modelos, o algunos de estos modelos, están lanzando su vertiente de educación, donde justamente es esto, es un complemento que te ayuda a razonar y no te da la respuesta. ujú. OpenAI tiene en su parte de educación, Cloud tiene Exacto. su parte de educación, pero lo importante de esto es cómo nosotros empezamos a cambiarnos, porque creo que el primer cambio viene de parte de nosotros, a entender cuál es el rol realmente de un estudiante universitario. ¿Es almacenar información o es saber implementarla? Yo creo que Correcto. nosotros estamos cambiando esa parte y es decir, bueno, en un mundo de información infinita, lo más importante es saber hacer las preguntas, ¿no? Exactamente. Yo puedo tener acceso a cualquier base de datos, a cualquier información, si no sé para qué lo quiero, ni sé las preguntas correctas, la implementación de esto va a estar completamente errado. Y ahí es donde vienen estos facilitadores, este nuevo rol de profesor, que ya no es este Dios de la verdad, sino es vamos a llevar este conocimiento a la práctica y ver cómo lo implementamos de la mejor forma, que es normalmente donde fallamos, donde nosotros tenemos que Sí. aprender, es donde a mí me hubiese encantado donde no solo evaluaran qué tan bueno yo era memorizando, sino qué tan bueno era yo implementando, Ujú. que ese es el mundo hacia donde nosotros vamos. Sí, el aprendizaje significa conectar puntos que están desconectados y dijiste, bueno, cómo yo como facilitador, hablando desde el punto de vista del profesor, cómo llevo a mi estudiante o mis estudiantes a, como dijiste hace 10 15 minutos, de llevar a los estudiantes en rieles, ¿no? Como guía, guiarlos hacia un punto de hacer las preguntas correctas, ¿no? Y yo creo que esto está cambiando, Armando, al punto de nuevas maneras de aprender ahora de quizá lo que yo tengo que o las herramientas que debo adquirir son pensamiento de cómo hacer un prompt de manera efectiva, cómo yo puedo extraer bien o de manera más efectiva de la inteligencia artificial el conocimiento que quiero recibir, no sé, toda la ética que hay detrás de la inteligencia artificial, o sea, todas, yo creo que
con las nuevas tecnologías que van saliendo, cada vez que sale una nueva tecnología, salen nuevas maneras de aprender y nuevas maneras de educar. Creo que esto no es la excepción. Creo que van a haber nuevas maneras de aprender de ahora cómo yo extraigo el jugo de un LLM. O sea, ahora el estudiante de 2025 va a tener que tener esas herramientas o cómo aplica esas herramientas y cómo hacer las preguntas reales para aplicar el conocimiento en un mundo real, porque tal cual dijiste, quizá la educación que hemos tenido tú y yo es de memorizar, cómo memorizar. Aunque bueno, nosotros estudiamos también ingeniería, recibimos cálculo y todo eso que nos permitía tener un pensamiento lógico, razonar, etcétera. Pero ahorita con todo esto, pues quizá es cómo aplico lo que aprendo, cómo lo aplico en el mundo real. Sí, un ejemplo de cómo puede pasar esto es si nosotros recordamos una educación tradicional que poco a poco ha ido cambiando, pero si recordamos la educación tradicional, tú ibas a la clase, imagínate, de cálculo que me acabas de mencionar, era una clase probablemente hora y media y los primeros 50 minutos eran explicarte los conceptos, ¿sí? Entonces Ujú, ahí tenías al profesor con el rol de dispersar conocimiento. ¿Ok? ujú, Entonces tenías 50 minutos donde tú bien lo comentaste, no todo el mundo aprende de la misma manera, no todo el ujú, mundo entiende los ejemplos de la misma manera. Entonces, esa clase que se dio 50 minutos le sirvió al 30% de la población o al ujú. 40% de la población. ¿Ok? Porque cualquiera de nosotros seguramente estaba en una clase y dijo, no entendí nada de lo que dijo y estuviste ahí 50 minutos. Ahora imagínate este rol en el futuro donde ya te pasas el chip de, mira, yo no soy el que te va a informar, yo soy el que te voy a facilitar a cómo aplicar esto Ujú. y te diga, mira, en la siguiente clase nosotros vamos a ver tal tipo de ecuaciones, por favor, usa todas estas herramientas que tienes disponibles, Notebook, Claro. investiga, aprende cómo se hace y nosotros vamos a dedicar esta hora y media a implementarlo, ¿sí? A ver por qué esto es realmente útil, a entender cómo esto nos va a ayudar en nuestro día a día y por qué esto es mucho más interesante. Entonces, Sí. cuando cambias eso, empiezas a desarrollar otro tipo de habilidades, que es, yo para implementar necesito desarrollar habilidades blandas porque nada se hace solo, todo lo tienes que hacer con otra persona, Claro. con un compañero. Cuando tú tienes que implementar, tienes que desarrollar esta parte de pensamiento crítico, saber priorizar, etcétera, etcétera. Entonces te desarrolla un montón de todas estas habilidades y no perdiste, perder, entre comillas, Ujú. 40 minutos simplemente escuchando una información que probablemente no estaba en el formato que tú querías cuando tú ahorita lo puedes hacer con un tutor personalizado mucho más Ujú. rápido. Entonces, ¿crees que en el futuro esas herramientas blandas que mencionas quizás son las que más van a ser valiosas? O sea, porque ya sí el conocimiento es de alguna manera adquirible, de manera más rápida. O sea, tú, un software engineer, programador, tenía que estudiar 10 15 años, no sé, estoy exagerando, pero unos 10 años para ser master en su skill. Pero ya hoy con este tema de que ahora tenemos Cursor, Cloud, todas estas herramientas donde yo puedo programar de manera más rápida, no sé ya rápida, pero eficiente. Ya el lenguaje dejó de ser Python o JavaScript, sino ahora el lenguaje es español o inglés. ¿Cómo ves entonces tú eso? Porque mencionaste un punto que me da mucha curiosidad. ¿Cómo entonces ahora se transforma lo que van a buscar estos employers, estos empleadores más adelante? O sea, ya quizá Armando, el valor que me daba Armando antes era su máster en Python. Ahora lo que yo busco de Armando realmente es su máster en cómo comunicar bien, cómo esas habilidades que acabas de decir, las habilidades blandas. O sea, cómo lo ves. Yo creo que al final todo es implementación y la parte de agregar valor, ¿no? O vamos moviéndonos hacia esa parte. En 30 años atrás, 50 años atrás, una barrera era el conocimiento. Es decir, Sí, yo contrato a esta persona porque tiene mayor conocimiento, porque sí. puedo acceder a librerías, a estudios, a mejores universidades donde el conocimiento es mucho más avanzado. Conocimiento hoy ya lo estamos emparejando, es decir, todo el Ujú, mundo tiene acceso a la misma cantidad de información y esto lo voy a poner entre comillas que lo vamos a discutir en esta parte de los dilemas éticos, pero suponiendo esto, tenemos todos el mismo acceso a información. Ahora, la verdaderamente diferencial es cómo yo aplico estos conocimientos y qué tan bueno yo soy ejecutándolos. Ya tu diferencia con otra persona no es si tú te sabes todos los nombres de los huesos de tu cuerpo, ¿ok? Porque ahora todos los podemos buscar.
Ahora es que también tú entiendes cómo funciona ese mecanismo, Ujú. cómo tú entiendes cómo funciona ese cuerpo para tomar las Claro, mejores decisiones a nivel de, al momento de crear una medicina, al momento de hacer una operación, es claro. cómo tú logras conectar toda esa información. Entonces, por eso digo que ahorita vamos a pasar mucho a una parte de implementación, de qué tan bueno eres ejecutando, y eso va a ser el real diferenciador en la parte moderna. Sí, ahí, perdón que me desvíe un poco, bueno, no me estoy desviando, pero es que dijiste algo que me llamó también mucho la atención y es que ahora yo tengo un tutor, Armando, que es personalizado, 100% disponible para mí, con infinita paciencia, y yo puedo extraerle ese jugo a ese tutor, ¿no? O sea, lo tengo ahí. Ahora, ¿qué sucede con estudiantes? Y yo, bueno, yo como estudiante, yo Rubén, me hago mejor estudiante, ¿no? La gráfica que ponías ahorita, yo ahora yo paso a ser ese estudiante por encima del promedio, ¿sí? ¿Qué ocurre con esos estudiantes que ahora no tienen acceso a esto? O sea, estos estudiantes donde desafortunadamente no tienen acceso a internet, o estos estudiantes donde por diversas razones no pueden tener a ese tutor. Me refiero a este tutor, me refiero a esta aplicación que hablábamos ahorita, Camigo, Notebook, todas estas que hemos estado hablando durante los primeros 20, 35 minutos aquí. ¿Qué sucede con ese estudiante? O sea, empiezas a crear una brecha, ¿no? O sea, que en mi opinión esa brecha se abre, o sea, se expande. ¿Cómo, qué pasa allí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sucede? Mira, totalmente. Yo creo que ese es el punto más delicado de todo esto, y yo creo que todos los esfuerzos a nivel político y de regulaciones, a nivel institucionales, tienen que ser cómo damos acceso a todo el mundo de forma igualitaria, en vez Ujú, de políticas como cómo bloquear o cómo controlar o políticas claro. de estas, es cómo le damos acceso a todo el mundo, porque ahí es donde está la diferencia, ¿sí? Póngate un ejemplo. No es lo mismo una persona que utiliza el ChatGPT en su versión gratuita con alguien que lo utiliza a pago, por ejemplo. Entonces, imagínate esta diferencia en la educación. Exacto. Porque, bueno, no, tienes una cantidad de prompt limitado, o solo puedes hacer 10 preguntas, o no te puedes generar video, o no te puedes generar mapas mentales. Cuando tienes a un O no la estudiante, tienes, o sea, o no, o no tienes ni siquiera acceso. o no, exactamente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner todos los esfuerzos como instituciones de garantizar que todo el mundo tenga acceso a estas herramientas, de que Sí, cualquier estudiante pueda tener el máximo nivel de estas herramientas, porque ahí es donde va a estar la clave. Si no, ahí sí nosotros vamos a crear una diferencia mucho más grande entre los dos sectores, ¿no? Alguien que está, imagínate, todavía con este profesor tradicional que es el dueño de la verdad, tratando de decir todo y no está practicando las habilidades de implementación, comparado con alguien que ya está potenciando todos estos días estas habilidades, porque como lo sabemos todos, las habilidades es un músculo que solo vas a sí, mejorar mientras lo practicas. Cuando ambos salgan al mercado laboral, la diferencia va a ser muy grande, ¿no? Entre correcto. alguien que sabe ejecutar, que sabe implementar, y otra persona que todavía estuvo como con otra educación para atrás. Sí, sí, no, y yo creo que yo quiero compararlo con, no sé en qué año se determinó y se definió como el Internet como una necesidad básica, tal y como la luz, tal y como pues el agua. El Internet también fue una necesidad básica. Yo creo que por como me estás hablando, y creo que también estoy ahí contigo, es que eventualmente la educación a través de inteligencia artificial, no voy a decir que la inteligencia artificial va a ser algo que va a ser algo como una necesidad básica, pero se me está pareciendo mucho a eso cuando salió Internet. Cuando salió Internet también hubo este debate, existió este debate de niños, adolescentes, incluso individuos con acceso a Internet van a tener una ventaja sobre los que no tienen Internet para su educación. Yo lo asemejo mucho acá, pero creo que es más dramático, más crítico, porque el acceso a Internet te daba, claro, el acceso a una biblioteca infinita de conocimiento, pero ahorita ya es que si tú cierras esa brecha y le das acceso a todos los niños o adolescentes de un país de poder acceder a un tutor personalizado y cierras esa brecha, pues ya estás solucionando el problema de educación, que es un problema que es globalizado, ¿no? Eh, yo lo comparo con eso, o sea, lo comparo como cuando empezó a salir el internet y se determinó que era una necesidad básica para los seres humanos.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y otro punto que probablemente muchas personas estarán viendo y es, oye, ¿y dónde está eso? Si yo tengo toda esta información y lo pregunto y todo rápido, ¿dónde practico yo justamente toda esta parte de almacenar memoria, de aprender, de ya, esto no queda en mí, no queda, no tengo ningún aprendizaje. ¿Qué puedes ver tú en esta parte con la inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves tú Ujú. en este momento? Mira, yo he estado leyendo y hay profesores que enseñan programación. Por ejemplo, este profesor hablaba de cuando él enseñaba a hacer queries de SQL, de base de datos, y veía que a sus estudiantes le iba demasiado bien en los exámenes, ¿no? Le iba muy bien y en las tareas y todo esto, y era porque utilizaban mucho la inteligencia artificial eh, para crear los queries, ¿no? Yo creo, y es algo también que me resulta un poco como el lado B de todo lo que hemos estado hablando, y es que cuando nosotros veíamos en la universidad, Armando, tú y yo estudiamos juntos, cuando veíamos programación uno, programación 2, cálculo, eso era para que tú empezaras a generar un pensamiento crítico, un pensamiento lógico de, sobre todo en programación, que en programación es lógica, ¿no? Es que tener este pensamiento de lógica. Entonces, si eso ya te lo da un prompt. O sea, si ya tú vas y accedes a un prompt y te dice, quiero hacer un query que haga A, B y C, ya ese pensamiento lógico de alguna manera, no sé, se está como truncando. O sea, no estás desarrollando este razonamiento de cómo crear un query o un código, ¿no? Entonces, es como el lado B, porque tengo este conflicto de entonces, ¿qué ocurre allí? O sea, porque es verdad, nosotros teníamos que hacer el código literalmente a lápiz, ¿no? Y íbamos viendo y hasta decíamos, bueno, es que me faltó el punto y coma, entonces ya con eso te quitaban un punto, ¿no? Cuando era C++, imagínate. Entonces, ahí yo no sé qué responderte, no tengo una respuesta definitiva porque por una parte me parece genial que no estemos castigando a estudiantes porque la sintaxis no es la correcta para crear un código, pero por otra parte digo, pues ese estudiante está quizá truncándose ese desarrollo cognitivo, ¿no? De cómo crear la lógica de un query, ya sea en SQL o en cualquier lenguaje de programación. Entonces, no sé si estemos creando esta dependencia. Ahora yo jugando aquí a ser el abogado del diablo, no sé si estamos generando esta dependencia en niños adolescentes de una inteligencia artificial eh, y vemos todas las bondades de cómo mejora la educación, pero por otra parte generas esta dependencia donde tú sabes que tú vas a escribir algo ahí y siempre vas a obtener la respuesta, no te esfuerzas por razonar y crear esa respuesta. No sé si me explico. ¿No? Yo creo que lo mejor es hacer una analogía. Hoy si tú yo te dijera, Rubén, ¿cuánto es 125 por 356? Probablemente tú vas a buscar el Excel o vas a buscar una calculadora o vas a sacar el celular para hacerlo. Y mi pregunta es, ¿te hace mejor o peor eso? No lo sé. O sea, es una respuesta que no sé. Pero ya eso es una realidad. Hoy nadie va a calcular 125 por 356 Ujú. de memoria. Normalmente hay personas que lo hacen, pero no es lo usual. Entonces, ¿eso te hace mejor o peor? Es un mejor Rubén o un peor Rubén? Y la otra pregunta que yo también dejo justamente para abierta a la audiencia y es, todo esto, al final nosotros tenemos que evaluar el outcome, ¿no? Tenemos que ir implementando esto a nivel de tutor, ¿ok? Nunca a nivel de dar respuesta de inteligencia artificial como un compañero, como un tutor a los Ujú. estudiantes, a los niños. Y este outcome nosotros lo vamos a ver en 3 5 6 años. Es muy difícil en este Correcto, momento nosotros poder evaluar si correcto. en una semana tuvo un impacto positivo o negativo. Estos son estudios que van a requerir tiempo. Y bueno, hay muchas preguntas que obviamente nadie sabe responder, ¿no? Han salido artículos de universidades muy preliminares de, bueno, esto puede potenciar esto puede potenciar tal parte del conocimiento. Sin embargo, bueno, nosotros necesitamos esperar este tiempo para realmente poder ver el outcome de cómo nosotros estamos aprendiendo en esta era. Lo que es una realidad, y tú empezaste el episodio hablando de tu bebé y ya tu bebé nació con esta revolución. No es que nació con internet, ya nació con inteligencia artificial. O sea, cómo va a aprender tu bebé cuando sea más grande a sumar y restar? O sea, es que el mundo está
como ha cambiado y está cambiando tan rápido que no sé cómo va a ser en 5 o 6 años la educación para tu bebé, que va a aprender o sea, bueno, los niños aprenden por repetición y aprenden por ejemplo, pero entonces, ¿qué ocurre más adelante? O sea, y yo quiero justo como que traer eso, cerrar y cerrando con esa pregunta, o sea, estos niños que ahora van naciendo con inteligencia artificial. Yo todavía no tengo bebés, quiero tener, pero imagínate cómo va a ser, no lo sé. Sí. Mira, es bastante interesante. Justamente escuchaba a una inversora muy importante en Estados Unidos. Ellos acaban de invertir en un proyecto que en su pequeño grupo de muestra, ¿ok? Determinaron que a un niño entre la edad de los 3 años, ellos podían hacer que él aprendiera a escribir mucho más rápido, es decir, 3 meses menos que lo que hacen en una escuela tradicional, ¿ok? Con la ayuda de un tutor de AI. Wow. No sabemos si es verdad o no, porque primero son experimentos muy pequeños y Sí, obviamente esto es publicidad de la compañía, sí, sí. pero de esto volverse a hacer una realidad, estás incrementando tu velocidad de aprendizaje un montón. Aceleras. Claro. Y te podrás imaginar, mi hijo por lo menos a los 10 años, comparado a mi yo de 10 años, creo que Exactamente. vamos a tener una gran diferencia de cómo vamos a ir entendiendo el mundo. Y creo que esto es lo que nosotros tenemos que ir evaluando. Yo justamente para cerrar, yo diría que las respuestas aquí nosotros las vamos a ir viendo en el tiempo. Yo creo que cerrarle las puertas a la AI en la educación, a No, mi es manera de ver, es un no, completo error. Yo creo que hay correcto. muchos estudios que determinan mientras tú tengas un tutor que no te diga la respuesta, sino que te ayude a razonar, tú vas a encontrar un desarrollo mayor en tu cerebro y en tus habilidades cognitivas. Yo creo que lo que nosotros necesitamos aquí es, primero, ir midiendo poco a poco esta evolución, ir viendo los outcomes que nosotros vamos teniendo a nivel educativo y Sí. súper importante, nosotros ser partícipes y apelar a que todas las instituciones democraticen el acceso a todas estas herramientas de AI, que todos los niños, sin importar en qué parte del mundo estén ni en qué escuela estés estudiando, tengan el mismo derecho a utilizar las mismas herramientas de que una persona que tenga las mejores capacidades y Ujú. las mejores titulaciones posibles. No, sin duda. Y, a ver, yo creo que esto, me voy a quedar con la frase que dijiste de que esto acelera el aprendizaje. Imagínate que tú, pues ahora nuevamente volvemos al punto donde tienes a un tutor siempre contigo, o sea, un compañero ahí contigo donde te ayuda a razonar y te ayuda a aprender. Yo sí veo esta nueva generación nacida bajo la inteligencia artificial que va a tener una ventaja sobre nosotros que aprendimos, o sea, tal cual dijiste, ¿no? Tu bebé, tu niño cuando tenga 10 años, estoy seguro que habrá adquirido más conocimientos eh, que el Armando de 10 años y aprendió de manera distinta. Eso sí, yo creo que una parte es que estamos en la era donde la información es infinita y está siempre accesible. Yo creo que lo que debemos de alguna manera extraer de este episodio es cómo lo preguntamos, cómo sacamos ese jugo. Siempre hemos hablado de la importancia de un buen prompt. Creo que eso es más vigente y más relevante hoy, precisamente con todo eso y más con la educación, ¿no? Hay herramientas que te llevan en rieles, como tú bien decías hace rato. Entonces, yo quiero cerrar con eso, o sea, yo creo que en esta era donde la información es infinita y 100% accesible, de alguna manera gratis, quiero dejar muy como en negritas, ¿no? Cómo sacamos esa información y es haciendo las preguntas pues, correctas. Sí, y yo me gustaría pensar que en un futuro esto que a nosotros nos pasa en la vida real, que normalmente tenemos esta frase de, no, bueno, es que eso era en la escuela, este es el mundo real, y que nosotros lo veamos como dos realidades completamente diferentes, Sí, sí, porque en la escuela nosotros teníamos como un ambiente controlado donde poca implementación teníamos, era solo recibir información, cambie a que no, en la escuela se parezca mucho a la vida real, donde sea implementemos conocimientos y practiquemos cada vez el músculo, porque si te das cuenta de todo lo que nosotros sufrimos cuando empezamos el ambiente laboral es implementar, ¿no? Nunca sí. practicamos eso, lo aprendemos justamente cuando ya ¿Dónde estamos tomando un llegamos? trabajo y muy lejos, y es que nos damos cuenta, pero es que yo no tengo toda esta cantidad de conocimiento, pero implementarle dónde vale. O sea, necesito Claro. saber cómo conectar estos puntos, necesito cómo trabajar en equipo, necesito saber cómo esto lo puedo poner en acción. Entonces,
A mí me emociona muchísimo saber que posiblemente mi hijo tenga una educación Ujú. donde esté más basada en la implementación y no tanto Sí, de sentarse a recibir información. sí. Pues yo creo que cerraste muy bien el episodio. Podemos dejarlo aquí. Va, por favor, si quieren continuar sabiendo esto, la parte de educación, yo creo que hay temas muy interesantes, que es después la educación en ámbito profesional, de cómo nosotros nos educamos hoy día a día, de cómo aprendemos nuevos skills que van a requerir este trabajo. Con la inteligencia artificial yo creo que nosotros vamos a tener que reinventar mucho nuestros puestos de trabajo constantemente y para eso necesitamos educarnos. Entonces, de eso hablaremos en un próximo capítulo y no nos olvidamos, por supuesto, de este nuevo rol que yo creo que ahora es más fundamental que nunca, que es el facilitador, que es esa persona que va a ayudar justamente a guiar por donde está esta parte del conocimiento, a ser ese Correcto. juez que permita ver y discriminar y orientarte. Entonces, bueno, vamos a sacar otros episodios de eso, así que si no se lo quieren perder, por favor suscríbanos, síganos y denle like a este episodio. Compartan. Bueno, nos vemos hasta otro episodio. Cuídense. Bye. Chao.